El collar. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. El día en que lo vi a través de una lente que nunca me había atrevido a usar antes. Estaba tirada en el sofá en su postura habitual de jugador, con los pulgares volando sobre el control, auriculares prácticamente pegados a sus oídos. Pero esa tarde, algo en la luz captó la curva de su mandíbula de manera diferente, la suavidad de su expresión, la forma en que sus ojos parpadeaban cada vez que se reía de la pantalla. No lo reconocí, no al chico que había conocido, sino a alguien delicado, frágil y de alguna manera esperando ser visto. Comenzó con un pequeño desafío. Un reto realmente, susurrado en nuestro mundo privado donde nadie más existía. «Prueba esto», dije, extendiendo el suave collar rosa que había comprado por capricho, más por curiosidad que por intención. Sus dedos rozaron los míos cuando lo alcanzó, vacilación y fascinación mezclándose de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. «¿Por qué esto?», murmuró, voz irregular, un poco tensa en los bordes. «Solo pruébalo», respondí, mi voz temblando ligeramente. Quería verlo, realmente verlo, no la persona gamer que todos los demás adoraban. Y cuando lo abrochó alrededor de su cuello, ojos abiertos de par en par, dedos torpes, un escalofrío me recorrió. No miedo exactamente, sino asombro, porque en ese simple acto, algo fundamental cambió. Se miró en el espejo, inclinando la cabeza de un lado a otro. El reflejo que le devolvía la mirada no era completamente desconocido. Pero tampoco era el chico que había pasado horas en sudaderas y pantalones de chándal. Era alguien más suave, más luminoso, vulnerable y sin embargo extrañamente poderoso en la quieta rendición de ser visto. Podía sentirlo cuestionando, en silencio, negociando consigo mismo. ¿Soy yo? La pregunta colgaba en el aire, inacabada, cruda, y el peso de ella nos presionaba a ambos. No respondí, solo asentí, dejándolo llegar a la realización solo. Los primeros pasos tentativos fueron torpes. Cintas rosas que había atado con cuidado, la suave blusa que susurraba contra su piel, la falda que se balanceaba con cada movimiento. Todo se sentía extranjero, pero su reflejo en el espejo tenía una nueva curiosidad. Y cuando se rió, ligeramente nervioso, ligeramente incrédulo ante la transformación. No era burla, era maravilla. Y luego vino el primer desafío fuera de nuestra pequeña burbuja. Un simple viaje a la tienda de la esquina. Nada más que una oportunidad para probar su coraje. Pero en el segundo en que la puerta se abrió, el mundo presionó. Ojos que miraban un poco demasiado tiempo. Susurros que no podíamos captar pero que podíamos sentir el sutil peso del juicio. Se congeló al principio, hombros endureciéndose, cada instinto gritando retirada. Tomé su mano. «No estás solo», susurré, voz tranquila pero firme. «No tienes que encogerte. No por nadie». Paso a paso, avanzó. Cada mirada se convirtió en una prueba que enfrentó con temblorosa determinación. Lo observé mientras el chico que había conocido se derretía, reemplazado por alguien completamente nuevo, delicado, expuesto, sin embargo radiando una quieta, sorprendente fuerza que no había anticipado. Para cuando regresamos a casa, el collar ajustado alrededor de su cuello, las cintas ligeramente desalineadas. Se miró a mí con ojos que ya no eran temerosos, sino reflexivos, vulnerables, pero audaces. Y me di cuenta entonces de que esto no era solo un juego o un reto. No se trataba de vestidos rosas o collares. Se trataba de transformación en su forma más pura. El coraje de existir plenamente, abiertamente, y de ser visto sin disculpa. Esa noche, mientras se sentaba frente al espejo, cepillando su cabello con trazos cuidadosos y deliberados, entendí algo que solo había vislumbrado antes. La identidad no es fija. Se desplaza, se desdobla, a veces en susurros, a veces en actos audaces que nos sorprenden incluso nosotros mismos. Y cuando alguien finalmente se permite ser visto, rendirse verdaderamente a esa visión, se vuelve mágico. Me miró, sonrió suavemente y susurró casi para sí mismo. Yo no sabía que podía sentirme de esta manera. Y supe en ese preciso momento que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Primeros pasos en rosa. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó por la habitación, pintando el piso en rayas de oro. Y me di cuenta de que el collar que había usado la noche anterior no lo había dejado sin cambios. Había despertado algo. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama, suaves tintas rosas enredadas en sus dedos, mirándose en el espejo como si viera por primera vez no solo un reflejo, sino posibilidad. No habló durante varios minutos, solo inclinó la cabeza,
experimentando con ángulos, la falda balanceándose ligeramente contra sus muslos, la blusa suave contra sus hombros. Cada movimiento era vacilante, frágil. Sin embargo, había una gracia emergiendo, un sutil ritmo que no había estado allí antes, una quieta confianza que temblaba justo debajo de la superficie. ¿Te gusta esto?, preguntó finalmente, voz apenas por encima de un susurro. No era el viejo brevado gamer, no el tono de broma al que había estado acostumbrada. Era vulnerabilidad y curiosidad tejidas en una. Asentí lentamente. Creo que te queda mejor de lo que podrías darte cuenta. Se rió nerviosamente, pero la risa no era burlona. Llevaba asombro. Asombro por sí mismo, por la posibilidad de ser algo más de lo que jamás había imaginado. Podía ver su pecho subiendo y bajando con una mezcla de exhilaración y miedo, una delicada tensión que hacía que el aire entre nosotros se sintiera eléctrico. Nuestro primer viaje fuera sintió monumental. Incluso caminar hasta el buzón por la calle tranquila parecía como entrar en otro mundo. Cada mirada de un transeúnte, cada susurro llevaba peso. Sin embargo, avanzó, paso por tembloroso paso. Me quedé cerca, mi mano rozando ligeramente la suya, dándole un ancla cuando el mundo presionaba demasiado fuerte. Un vecino saludó con la mano un simple gesto amistoso, y se congeló. Sentí la tensión enrollarse en sus hombros, el viejo instinto de retroceder, de encogerse. Pero me incliné, susurrando, sonríe. Está bien, solo tú. Eso es suficiente. Vaciló, luego devolvió el saludo. Torpemente al principio, luego más naturalmente. Y cuando nuestros ojos se encontraron, los suyos parpadearon con algo que no había visto antes. Reconocimiento, orgullo, una chispa parpadeante de coraje. De vuelta adentro, la habitación estaba cálida. El aroma del tequemamá había hecho persistiendo en el aire. Se examinó en el espejo de nuevo, cepillando mechones sueltos de cabello detrás de sus orejas, ajustando las cintas que había atado ayer. No pensé que podría sentirme así, murmuró, como si realmente soy yo. Asentí, sintiendo un nudo en mi garganta. Eso es exactamente. Finalmente te estás permitiendo existir de la manera que siempre has querido. Durante los siguientes días, experimentamos más audazmente. Faldas y blusas, suaves bufandas en colores pastel, toques sutiles de color. Cada pieza de ropa, cada cinta se convirtió en un símbolo no de disfraz, sino de autodescubrimiento. Comenzó a explorar gestos, postura, incluso la sutil inflexión de su voz, tratando de alinear el exterior con la persona interior. Una tarde, nos sentamos junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando abajo. Inclinó la cabeza, observando el reflejo de sí mismo en el vidrio, y susurró, «Tengo miedo. ¿Y si la gente se ríe? ¿Y si no puedo mantener esto?» Sostuve su mano firmemente. El coraje no se trata de nunca tener miedo. Se trata de avanzar a pesar del miedo. Y ya lo estás haciendo. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, pero la sonrisa que siguió fue radiante, vacilante, pero real. Era la sonrisa de alguien descubriéndose a sí mismo por primera vez, de alguien aprendiendo que la identidad no es fija y que el mundo, aterrador como puede ser, a veces puede hacer espacio para la verdad. Al anochecer, el ritual de vestirse, practicar y explorar se convirtió en nuestro propio secreto compartido, un baile de confianza y coraje. Cada lazo atado, cada cinta ajustada, cada suave rubor aplicado en sus mejillas, era un paso más profundo en un mundo que había temido durante mucho tiempo, pero que ahora comenzaba a reclamar como propio. Y mientras yacía en la cama esa noche, manos descansando en la suave tela de su falda, me di cuenta de algo profundo. La transformación no es solo sobre apariencia. Se trata de permitir que alguien se vea a sí mismo plenamente, dejando que habite su propia piel con orgullo, y sosteniéndolo firme mientras da un paso hacia una vida que siempre ha sido suya para vivir. Me miró, voz apenas audible. No quiero esconderme más. Y en ese momento, supe que este viaje no era solo sobre cintas rosas o collares. Se trataba de coraje, confianza y la impresionante vulnerabilidad de convertirse plenamente en uno mismo, dando un paso hacia el mundo. La primera vez que accedió a salir completamente vestido, mi corazón latió como nunca antes lo había sentido. No se trataba solo de faldas o cintas ya. Se trataba del coraje de mostrar al mundo un lado de sí mismo que había escondido durante años. Se movió lentamente, deliberadamente, probando la sensación de la suave tela contra su piel, el suave balanceo de la falda con cada paso, la delicada presión del collar ajustado alrededor de su cuello.
Sus manos temblaron ligeramente, rozando las cintas que había atado, ajustándolas con cuidado, casi como si estuviera nervioso de que pudieran desatarse tanto física como emocionalmente. Comenzamos pequeño, un paseo a la tienda de la esquina, un corto viaje donde el riesgo de atención era mínimo. Pero incluso la tranquila calle se sentía como un escenario. Cada mirada de un transeúnte llevaba un peso que ambos sentíamos. Sus ojos se movían nerviosamente. Sin embargo, sostenía la cabeza un poco más alta que el primer día, hombros cuadrados con una inestable determinación. Caminé a su lado, mi mano rozando la suya para tranquilizarlo, una promesa silenciosa de que no estaba solo en esta nueva versión expuesta de sí mismo. Un perro pasó corriendo y un niño pequeño saludó, sonriendo inocentemente. Algo cambió. Entonces se rió, esa suave, ligeramente nerviosa risa, y lo vi. La primera chispa de libertad pública. Fue fugaz pero luminosa, una pequeña llama contra la sombra del miedo. Para cuando regresamos a casa, estaba exhausto, pero brillando de una manera que me sorprendió. Se derrumbó en el sofá, alisando la falda sobre sus rodillas, dedos trazando las delicadas tintas. Es más difícil de lo que pensé, admitió, voz temblando, pero también algo increíble. Asentí, cepillando un mechón de cabello de su cara. Cada paso afuera es una victoria. Incluso cuando se siente aterrador, estás mostrando al mundo quién eres. Eso es valiente. Durante los siguientes días, empujamos los límites más allá. Intentamos caminar por calles más concurridas, experimentando con pequeños gestos, un saludo, una sonrisa, una suave palabra a un extraño. Cada interacción, no importa cuán breve, probaba su coraje y solidificaba un sentido de identidad que había tenido demasiado miedo de explorar antes. La gente miraba a veces, susurraba o miraba con curiosidad, pero cada momento era una lección. El mundo podría ser impredecible, pero él podía navegarlo con gracia. Una tarde, visitamos un pequeño café, un lugar lo suficientemente concurrido para sentirse intimidante. Se congeló en la entrada el familiar nudo de ansiedad presionando contra su pecho. Podía ver la tensión ondular a través de sus hombros, manos apretadas ligeramente alrededor de las correas de su bolso. «Puedes hacer esto», susurré. «Solo existe. Nadie más que tú te define». Tomó una respiración temblorosa, empujó la puerta abierta y entró. Cada mirada, cada murmurio de mesas cercanas era una prueba. Pero caminó hacia nuestro asiento habitual con pasos deliberados, eligiendo un lugar que le permitiera ver la habitación mientras se sentía seguro. Lo observé con asombro mientras colocaba el menú en la mesa, ajustaba el collar suavemente y sonreía al mesero cuando llegaron. Había vacilación, sí, pero también había orgullo. Orgullo en simplemente existir, plenamente visible, plenamente el mismo. Esa noche, de vuelta en casa, se sentó frente al espejo, cepillando cuidadosamente su cabello y ajustando cintas. Podía ver el agotamiento en sus ojos, la emoción y el miedo mezclándose en un remolino intoxicante. «No pensé que podría manejar las miradas», murmuró, «pero me gustó, incluso si solo un poco». Sonreí, extendiendo la mano para enderezar una cinta suelta. «Eres más fuerte de lo que sabes. Cada pequeño paso se construye en algo más grande. Y cada vez que te abrazas a ti mismo así, el mundo aprende a verte diferente, no porque tenga que, sino porque te niegas a esconderte». La transformación ya no era solo física, era emocional, psicológica, incluso espiritual. El collar y las cintas, una vez simples accesorios, se habían convertido en símbolos de coraje. Cada suave blusa, cada delicado movimiento, llevaba un peso de identidad. La declaración no dicha de que ya no se encogería, que existiría sin disculpa y que podría navegar el mundo con tanto vulnerabilidad como fuerza. Y mientras yacía en la cama esa noche, la cinta rosa ligeramente enredada, collar ajustado contra su cuello, ojos fijos en el techo, susurró suavemente, casi para sí mismo: «No quiero esconderme más». Sentí mi pecho apretarse, una oleada de orgullo y ternura lavándome. Esto no era solo una transformación de apariencia, era una transformación del alma. Y mientras la noche se asentaba alrededor de nosotros, supe una cosa con absoluta certeza. El viaje acababa de comenzar, atreviéndose a ser visto. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó a través de las cortinas, captando los suaves tonos rosas de las tintas que había atado cuidadosamente la noche anterior. Su reflejo en el espejo era deliberado ahora, no solo tentativo, sino curioso, casi expectante. Cada movimiento, cada inclinación de la cabeza era un estudio en equilibrio,
una mezcla de nerviosismo y confianza incipiente. Lo observé ajustar el collar, alisar la blusa y probar el balanceo de la falda, en silencio, maravillándome ante la transformación desplegándose ante mí. ¿Listo?, pregunté suavemente, entrando en la habitación. Vaciló, dedos rozando el borde de la falda. Yo creo que sí. Las palabras eran suaves, pero el temblor en su voz traicionaba tanto miedo como anticipación. Esa mezcla, miedo a lo desconocido y la emoción del autodescubrimiento, era intoxicante de presenciar. Decidimos una pequeña excursión, la librería local. Era lo suficientemente pública para sentirse como un desafío, pero lo suficientemente familiar para sentirse segura. El paseo allí fue tranquilo al principio, puntuado por el suave arrastre de sus zapatos y la ocasional inhalación que traicionaba su tensión. Cada mirada de transeúntes causaba una onda a través de sus hombros, pero se enderezaba de nuevo cada vez, extrayendo fuerza del hecho de que caminaba a su lado, inquebrantable. Dentro de la tienda, se congeló momentáneamente en el umbral, el sutil zumbido de conversación rodeándolo. Pero mientras avanzaba, ojos parpadeando sobre estantes de libros, noté un cambio profundo. Se movía con intención ahora, interactuando con el entorno en lugar de retroceder de él. Se demoraba en cubiertas, hojeaba páginas, e incluso hablaba suavemente al dependiente cuando ofrecieron ayuda. Cada interacción, pequeña aunque pareciera, era prueba monumental de que estaba comenzando a navegar el mundo de una manera que nunca se había permitido antes. Un niño pasó corriendo, derribando un exhibidor, y se rió. Suave, sin guardia, hermoso. El sonido llevaba calidez, una quieta victoria sobre la ansiedad que lo había agarrado durante nuestras primeras salidas. Vi el momento en que se dio cuenta de algo profundo, que el mundo continuaría independientemente del miedo, y que podría existir abiertamente dentro de él. Para cuando dejamos la librería, su confianza había crecido lo suficiente para que vagáramos por un café cercano. Eligió un asiento junto a la ventana, dedos descansando ligeramente en la mesa mientras escaneaba la habitación. Algunos clientes lo miraron, algunos susurraron, pero su postura permaneció estable, hombros cuadrados con una frágil pero luminosa valentía. No se encogió, no se escondió. Lo observé, hipnotizada, mientras practicaba gestos sutiles, metiendo cabello detrás de una oreja, ajustando el collar, sonriendo suavemente al barista. Cada movimiento era un baile de identidad, un delicado ensayo para un mundo que podría no entender completamente pero que aún podía presenciar su existencia. Cuando el té llegó, sostuvo la taza con una reverencia que parecía casi sagrada. «Nunca pensé que me sentiría tan visible», murmuró. Sus ojos se movieron a los míos, vulnerabilidad y confianza brillando a través. «Se te permite ser visible», respondí suavemente, «y se te permite disfrutarlo. Este es tu espacio, tu identidad. Nadie más llega a definirla». El viaje de regreso a casa fue tranquilo, pero lleno de una nueva energía. Se sentó erguido, dedos descansando ligeramente en su falda, ojos suaves pero reflexivos. Las cintas rosas y el collar ya no eran solo adornos. Eran símbolos de progreso, coraje y la audacia de existir plenamente en su propia piel. Esa noche, mientras yacía en la cama, susurró en la oscuridad: «Creo que estoy empezando a gustarme a quien veo». Y supe entonces que esto no era solo sobre ropa o accesorios. Se trataba de una metamorfosis del espíritu, delicada, gradual, pero imparable. Cada día, cada pequeña interacción estaba construyendo una base de autoaceptación y quieto poder que no podía deshacerse. Lo observé cerrar los ojos, el suave resplandor de la luz de la luna captando las tintas en su cabello, y sentí una profunda, inquebrantable certeza. El mundo podría aún desafiarlo, aún juzgarlo, pero estaba listo. Paso a paso, momento a momento, estaba aprendiendo a existir plenamente, y tenía el honor de guiarlo a través de cada tembloroso, hermoso segundo. Primeros destellos de confianza pública. La luz de la mañana se derramó a través de las cortinas, y lo encontré sentado al borde de la cama, cintas enredadas en sus dedos, el collar ajustado contra su cuello. Su reflejo en el espejo se había convertido en un ritual privado, una meditación de sorts, donde se estudiaba a sí mismo como si cada mirada pudiera revelar algo que nunca había osado admitir antes. La suave blusa en colores pastel, el suave susurro de la falda, las cintas cuidadosamente atadas, todo se sentía nuevo, pero también como si hubieran sido parte del todo el tiempo. «¿Estás listo hoy?», pregunté, tratando de contener mi propia emoción. Levantó la vista,
ojos abiertos y ligeramente nerviosos, un temblor en sus labios traicionando la mezcla de miedo y anticipación que estaba tratando de esconder. Yo creo que sí, susurró. Había un tono tembloroso, pero también una corriente subyacente de determinación que no había visto antes. Cada palabra, cada aliento llevaba peso. El peso de alguien que se atrevía a existir plenamente. Decidimos intentar algo más ambicioso. Un viaje a la calle comercial local, lo suficientemente concurrida para sentirse intimidante, pero manejable para una primera prueba real de su coraje. El momento en que salimos, el aire de la mañana envolviéndonos como una fuerza tangible, se endureció. Cada peatón, cada mirada, cada murmullo distante parecía magnificado, y podía sentir su ansiedad presionando contra él como gravedad. Me quedé cerca, rozando mi mano ligeramente contra la suya cuando sus dedos temblaban cerca de las cintas. No estás solo, dije suavemente. Paso a paso. Solo existe. El resto no importa. Inhaló profundamente, hombros tensos, luego lo soltó lentamente, probando el movimiento de la falda, ajustando el collar, alisando la blusa. Las suaves telas se sentían diferentes en público, más pesadas, de alguna manera más vivas. Cada paso adelante era un desafío y un triunfo, un delicado baile entre miedo y libertad. Nos detuvimos en un pequeño café metido en una esquina de la calle. Se pausó en la puerta, un familiar nudo de tensión enrollándose en su pecho. Podía ver la lucha interna, el impulso de retroceder, el miedo a susurros, la curiosidad sobre si podía enfrentar el mundo en sus propios términos. «Estaremos bien», susurré. «Perteneces aquí tal como eres». Dentro, la habitación zumbaba con conversaciones tranquilas, el tintineo de tazas y el suave susurro de periódicos. Escaneó el espacio, ojos parpadeando nerviosamente de mesa en mesa. Algunos clientes miraron en su dirección. Algunos susurraron, pero no se encogió. Paso a paso, se acercó a una mesa junto a la ventana. Se sentó y alisó la falda sobre sus rodillas. El ligero temblor en sus manos gradualmente se desvaneció mientras comenzaba a relajarse en el ritmo de estar presente. La barista se acercó, una sonrisa amistosa en su lugar. «¿Qué puedo traerte?» Miró hacia mí en busca de tranquilidad y asentí. «Un té, por favor», dijo, voz suave pero estable. La sonrisa de la barista se amplió. «Por supuesto. Ya viene». Mientras esperábamos, jugó con las tintas en su cabello, girando un pequeño mechón alrededor de su dedo. Yo no pensé que me sentiría tan visible, admitió, ojos brillando. Como realmente visible. Ese es el punto, dije suavemente. Se supone que debe ser visto, no escondido, no guardado. Este momento es tuyo. Te corresponde poseerlo. Pasamos la siguiente hora observando, practicando gestos sutiles, metiendo cabello detrás de la oreja, ajustando el collar, ligeramente, sonriendo a extraños, dejando que las cintas se balancearan naturalmente mientras se movía. Cada acción, pequeña aunque pareciera, era una quieta declaración de coraje. Cada mirada que devolvió, cada suave interacción era un ladrillo en la base de una nueva confianza, una construida lentamente, intencionalmente y con amor. Cuando caminamos de regreso afuera, el mundo ya no se sentía tan opresivo. Sí, algunas personas miraban, algunas susurraban, pero caminaba más alto, cabeza en alto, faldas balanceándose suavemente con cada paso. Noté los sutiles cambios, la suave curva de sus hombros relajándose, la luz en sus ojos, el tentativo pero inconfundible orgullo en su postura. Para cuando regresamos a casa, estaba exhausto, pero de una manera diferente, no drenado por el miedo, sino luminoso con logro. Se derrumbó en la cama, cepillando su cabello con cuidado deliberado, dedos demorándose sobre las tintas. «Creo que me gusto a mí mismo», susurró, voz apenas audible, pero llevando maravilla y alivio. «Eso es porque finalmente te estás permitiendo existir plenamente», dije, cepillando un mechón de cabello de su cara. «Cada cinta, cada falda, cada pequeño paso que das en público es prueba. Prueba de que quien eres importa, que tú importas». La noche se extendió tranquilamente alrededor de nosotros, pero la energía persistió. La transformación ya no era solo sobre apariencias. Se trataba del alma, frágil, temblando y sin embargo creciendo más fuerte con cada exposición al mundo. Lo observé derivar hacia el sueño, la suave luz de la luna captando las tintas en su cabello, y me di cuenta de que este viaje estaba lejos de terminar. No era solo una historia sobre collares rosas o faldas. Era una historia sobre coraje,
confianza y la impresionante vulnerabilidad de permitir que alguien exista verdaderamente en su propia piel. Y con cada día que pasaba, cada pequeña victoria, supe que estábamos construyendo algo inquebrantable. Una vida donde pudiera brillar, donde pudiera ser visto y donde finalmente pudiera decir sin vacilación: soy yo. Ojos por todas partes. La mañana estaba tranquila, la luz dorada del sol deslizándose entre las persianas como una suave promesa, y lo encontré sentado en la vanidad, arreglando meticulosamente su cabello, la cinta aún perfectamente atada a pesar de los pequeños triunfos de la noche anterior. Cada trazo de cepillo, cada suave movimiento de sus dedos a lo largo de la tela de su blusa, llevaba un ritmo que se sentía casi sagrado. Su reflejo le devolvía la mirada con una mezcla de curiosidad y precaución. Alguien aún probando los límites de quién era, quién podía ser y cómo el mundo podría responder. ¿Listo para hoy?, pregunté suavemente, cuidadosa de no asustarlo. Levantó la vista, ojos abiertos y reflexivos. Creo que sí, pero la vacilación colgaba en el aire, palpable, una mezcla de emoción y nervios. ¿Y si la gente nota? ¿Realmente nota? Sonreí suavemente. Podrían, y eso está bien. Cada mirada es una oportunidad para practicar existir. Cada susurro es un recordatorio de que estás vivo en el mundo, siendo tú. Eso es todo lo que importa. Salimos del apartamento, el aire fresco e invitador, pero podía sentir la tensión radiando de él, sutil pero persistente. Cada paso afuera era una pequeña confrontación con el miedo. Cada extraño que pasaba, cada mirada que se demoraba una fracción demasiado tiempo, presionaba contra su compostura. Sin embargo, a diferencia de antes, había una chispa, una frágil pero innegable confianza que lo hacía pararse más alto, caminar más lento y respirar más deliberadamente. Nuestro destino era un pequeño café en la esquina, lo suficientemente concurrido para sentirse público, pero íntimo lo suficiente para ofrecer algún sentido de seguridad. Se pausó en la entrada, mano flotando sobre la perilla de la puerta, vacilación apretando su pecho. Coloqué mi mano ligeramente sobre la suya. Lo hemos hecho antes. Un paso a la vez. No tienes que ser perfecto, solo presente. Exhaló lentamente, hombros relajándose ligeramente y abrió la puerta. El murmullo de conversación lo lavó, el aroma del café, pasteles y calidez mezclándose con un sutil zumbido de vida alrededor de nosotros. Y entonces se congeló. Un grupo de adolescentes en la mesa del fondo levantó la vista, susurrando, sus ojos brevemente parpadeando en su dirección. Tragó saliva con fuerza, las tintas en su cabello captando la suave luz de la mañana. Y por un momento temí que retrocedería, pero no lo hizo. No esta vez. Caminó adelante, cuidadoso pero deliberado, seleccionando una mesa junto a la ventana. Sus dedos temblaron ligeramente mientras ajustaba el collar, alisaba la falda y metía un mechón suelto de cabello detrás de su oreja. Cada micromovimiento era consciente, un ensayo en coraje. Y cuando finalmente se sentó, lo vi. El primer parpadeo de calma determinación, el débil pero inconfundible resplandor de orgullo en ser visible. La barista se acercó, una sonrisa amistosa en su cara. «¿Qué puedo traerte?», miró hacia mí, buscando tranquilidad, y asentí. «Un té, por favor», dijo, voz suave pero estable. Las palabras llevaban más peso de que podía haber imaginado. Una declaración de presencia, de identidad, de pertenencia. Mientras esperábamos, lo observé practicar pistas sociales sutiles, sonriendo suavemente a transeúntes, ajustando las tintas en su cabello, cambiando en su asiento para parecer cómodo, incluso cuando los ojos a su alrededor parecían sostener preguntas o curiosidad. Cada interacción, pequeña aunque pareciera, era una prueba, un ensayo para una vida que había temido durante mucho tiempo, pero que ahora osaba habitar. Después de que él te llegó, sostuvo la taza reverentemente, inclinándola ligeramente, como si saboreara no solo la bebida, sino el acto de ser, de existir sin esconderse. Yo nunca imaginé sentirme tan expuesto y ok con ello, murmuró. Sus ojos se encontraron con los míos. Una mezcla de vulnerabilidad y maravilla. Se te permite ser visto, susurré, y se te permite disfrutarlo. Este es tu mundo, también. Ha estado esperando que entres en él. Durante las siguientes horas, vagamos por las calles, cada paso una negociación con el mundo. Los transeúntes lo notaron, a veces con curiosidad, a veces con indiferencia. Respondió con gracia, lentamente, deliberadamente, probando gestos, postura y expresiones. Hubo tropiezos, sutil torpeza y momentos fugaces de miedo.
Pero cada recuperación construía fuerza. Cada paso reforzaba la idea de que podía existir plenamente, abiertamente y con orgullo. Para cuando regresamos a casa, el agotamiento estaba escrito en su cara. Pero había una cualidad luminosa en el que no había existido antes. Se derrumbó en la cama, ajustando cintas, alisando el collar, cepillando cabello cuidadosamente de sus mejillas. Creo que me gusta esto. Me gusta ser yo, susurró, las palabras temblando pero genuinas. Extendí la mano, cepillando una mano a lo largo de su brazo. Esto no es solo sobre apariencias. Se trata de tu coraje, tu disposición a existir. Cada día, cada momento, estás probándote a ti mismo que mereces ser visto, ser amado, ser exactamente quien eres. Mientras derivaba hacia el sueño, la luz de la luna captando los suaves pasteles de su atuendo y las tintas en su cabello, me di cuenta de que este viaje ya no era sobre esconderse o incertidumbre. Se trataba de un lento, deliberado desvelamiento de identidad, una reclamación de coraje y el delicado, impresionante acto de atreverse a ser plenamente, sin disculpa visible. Y con cada paso, cada mirada, cada interacción, se estaba convirtiendo en alguien que ya no necesitaba encogerse, alguien que podía brillar, incluso cuando ojos estaban por todas partes. Enfrentando los ojos curiosos, la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas en pálidas rayas doradas, proyectando suaves patrones a través de la habitación. Estaba en la vanidad de nuevo, ajustando meticulosamente las cintas en su cabello, cepillando su falda en suaves pliegues y verificando el collar ajustado alrededor de su cuello. El espejo reflejaba a un chico que una vez había conocido, ahora transformado no solo físicamente, sino en presencia, en aplomo, en quieto coraje que había sido cultivado lentamente durante semanas de pequeños triunfos y diminutas victorias. Hoy, murmuró casi para sí mismo, creo que puedo intentar algo más grande. Lo observé, corazón apretándose con anticipación. Las palabras colgaban en el aire como una promesa y un desafío, no solo para él, sino para ambos. Esta vez, no nos dirigíamos a un café tranquilo o una tienda familiar de la esquina. Hoy, caminaríamos a través de la plaza de la ciudad, bulliciosa con vida, curiosidad y sin duda juicio. La calle estaba viva, luz del sol brillando en ventanas, gente moviéndose con propósito, risa derramándose de cafés, el bajo zumbido del tráfico creando un ritmo que tanto lo exhilaraba como lo intimidaba. Su mano rozó las cintas nerviosamente, apretándose ligeramente alrededor de la mía como si buscara tanto tranquilidad como permiso para existir en esta arena más pública. No estás solo, susurré. Solo tómalo paso a paso. Siente el ritmo de tu propia presencia. Perteneces aquí. Inhaló bruscamente, dejando que la tensión se aliviara fraccionalmente. Y entonces dimos un paso adelante juntos. Cada pisada en el pavimento se sentía como un tambor de coraje. Cada mirada de un transeúnte una prueba de resiliencia. Y había ojos, tantos ojos, algunos curiosos, algunos fugaces, algunos demorándose. Podía sentir la presión enrollarse en sus hombros, el instinto de encogerse, de retroceder. Sin embargo, siguió moviéndose, paso por deliberado paso, guiado por una confianza en sí mismo y en el quieto ancla que ofrecí. Un grupo de adolescentes se demoraba cerca de la entrada de un café, susurrando y apuntando sutilmente. Se congeló, las cintas temblando en su agarre. Apreté su mano. Mírame, dije suavemente. Se te permite existir. Sus susurros no te definen. Tu coraje lo hace. Dibujó una lenta, deliberada respiración y levantó su barbilla. El temblor se desvaneció, reemplazado por una luminosa determinación. La blusa rosa captó la luz del sol, la cinta se balanceó con la más leve brisa, y la falda se movió con él como una quieta celebración. Sonrió, pequeño al principio, luego más brillante, y caminó pasando al grupo sin tambalear. Encontramos un banco en la plaza y nos sentamos, observando la vida a nuestro alrededor. La gente pasaba, algunos robando miradas curiosas, algunos ignorándonos por completo. Jugó con las cintas en su cabello, cepillándolas cuidadosamente y susurró. Es difícil, pero se siente bien. ¿Cómo? ¿Se me permite? Sí, dije suavemente. Se te permite. Has estado practicando coraje cada día. Ahora el mundo solo está poniéndose al día. Pasaron horas. Vagamos por tiendas, exploramos calles laterales y practicamos interacciones sutiles, sonriendo extraños, saludando a tenderos, ajustando collares y cintas en tiempo real, e incluso respondiendo preguntas cuando ojos curiosos se demoraban.
Hubo momentos de vacilación, pequeños tropiezos y dudas fugaces. Pero cada recuperación era una quieta victoria, una afirmación de identidad que crecía más fuerte con cada mirada, cada interacción, cada paso tomado a la luz del escrutinio público. Para media tarde, el agotamiento se había instalado, pero era el tipo que venía del ejercicio de coraje, no del miedo. Se derrumbó en un banco, cepillando cabello de su cara y alisando la blusa. No pensé que podría manejar tantos ojos, admitió, voz baja, pero teñida de asombro. Pero lo hice, y creo que me gustó un poco. Extendí la mano, cepillando una mano a lo largo de su brazo, sintiendo el sutil temblor de adrenalina persistente. Esto no es solo sobre apariencias, dije. Se trata de presencia, de vivir abiertamente, de abrazar cada parte de quien eres, incluso cuando el mundo está mirando. Has hecho más que sobrevivir hoy. Has comenzado a prosperar. Mientras el sol comenzaba a bajar en el cielo, proyectando largas sombras a través de la plaza, me miró con una mezcla de agotamiento y triunfo. Me siento diferente, más fuerte y más ligero. Sonreí, observándola sentarse en el nuevo ritmo de existencia que había reclamado. Las cintas rosas, la delicada blusa, la falda cuidadosamente elegida, ya no eran solo adornos. Eran símbolos de coraje, marcadores de progreso, signos tangibles de la valentía que tomó para entrar en un mundo que podría no siempre entender, pero que al menos podía presenciarlo plenamente. Esa noche, se sentó junto a la ventana, cepillando su cabello, dedos demorándose en cada cinta como si memorizara la sensación, el patrón, la afirmación de identidad. Creo que quiero seguir intentando, susurró, ojos reflejando el débil resplandor de las luces de la ciudad. No más esconderme, no más encogerme. Y supe entonces que el viaje no era sobre perfección o aprobación. Se trataba de existencia, sobre coraje, sobre el delicado e impresionante acto de permitir que uno mismo sea plenamente sin disculpa visible. Con cada pequeño triunfo, cada mirada encontrada, cada paso hacia lo desconocido, se estaba convirtiendo en alguien que ya no temía los ojos de los demás, alguien que podía brillar incluso cuando todos estaban mirando. El espejo público. La ciudad tenía una energía diferente esa mañana. Gris, viva, implacable, la luz del sol rebotaba en los edificios de vidrio, reflejándose en aceras abarrotadas con gente moviéndose con propósito. Estaba junto a la puerta, cepillando los suaves pliegues de su falda con dedos temblorosos, ajustando el collar alrededor de su cuello como si fuera tanto armadura como declaración. Las cintas en su cabello captaban la luz del sol, brillando como diminutos faros, delicados pero poderosos. Podía sentir el peso de la anticipación presionando contra él, la nerviosa energía radiando en olas lentas que casi parecían tensar el aire. ¿Estás listo?, pregunté suavemente. Se volvió hacia mí, ojos abiertos, mejillas ligeramente sonrojadas. Yo creo que sí, pero ¿y si alguien realmente mira? La vacilación en su voz era más que nerviosismo. Era una confrontación con un mundo que podría no aceptarlo plenamente. Podrían, dije suavemente. Y eso está bien. Tu reflejo en sus ojos no te define. Tu coraje lo hace. Inhaló profundamente y asintió, agarrando el dobladillo de su falda mientras salíamos. Inmediatamente, el ritmo de la ciudad lo tragó. El zumbido del tráfico, el parloteo de transeúntes, el distante estruendo de construcción. Cada paso adelante se sentía como una negociación entre miedo y resolución. Cada mirada de un extraño, cada susurro fugaz presionaba contra él. Pero se movió cuidadosamente, deliberadamente. Caminamos hacia una plaza concurrida, un lugar vivo con movimiento, parejas tomados de la mano, gente de negocios caminando rápidamente, niños persiguiendo palomas. Se endureció ligeramente, conciencia de cada mirada amplificándose. Sin embargo, no retrocedió. Paso a paso, encontró un ritmo, un equilibrio entre observación y presencia. Ajustó las cintas en su cabello, alisó la blusa, cepilló polvo imaginario de la falda, todos pequeños rituales de control, gestos de tranquilidad, afirmaciones de identidad. Un grupo de adolescentes se demoraba cerca de una fuente, susurrando y mirando en su dirección. Su pecho se apretó, hombros enrollándose con miedo instintivo. Alcancé su mano, dándole un suave apretón. «Mírame», susurré. «Perteneces aquí». Cada mirada, cada susurro. Nada de eso cambia quién eres. Solo sigue caminando. Exhaló lentamente, barbilla elevándose, y avanzó. Los susurros del grupo no desaparecieron, pero se volvieron irrelevantes. El acto de caminar,
de existir plenamente y deliberadamente, se convirtió en una performance, no para aprobación, sino para afirmación de uno mismo. Cada paso reforzaba algo más profundo, que el coraje era una ausencia de miedo, sino maestría sobre él. Nos detuvimos en un pequeño banco del parque, y se sentó, cepillando las tintas en su cabello. Siento como si todos estuvieran mirando. Y tal vez lo estén, murmuró, pero yo no me estoy escondiendo más. Eso es, dije suavemente. No te estás escondiendo. Estás viviendo en la luz, incluso si es incómodo. Estás reclamando tu espacio, tu presencia, tu derecho a existir exactamente como eres. Inclinó la cabeza, ojos escaneando la plaza, notando las miradas curiosas, los juicios fugaces. Sin embargo, debajo de la tensión, había maravilla, un casi imperceptible resplandor de autorreconocimiento. Yo creo que puedo hacer esto, susurró. Creo que me gusta ser visto. Durante la siguiente hora, caminamos a través de la plaza, tejiendo a través de multitudes, practicando interacciones sutiles. Una pequeña sonrisa aquí, un asentimiento allá, ajustando el collar o cinta según fuera necesario. Cada momento era una lección, cada mirada un desafío, y lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a moverse con gracia, ritmo y quieta confianza. El miedo que lo había agarrado en salidas anteriores aún estaba allí, pero ahora estaba templado con una nueva comprensión de que ser visible no tenía que ser aterrador. Podía ser empoderador. Para media tarde, estaba exhausto, pero de una manera diferente, un agotamiento luminoso que venía del ejercicio de coraje, no del miedo. Encontramos un café tranquilo sentados junto a la ventana, y lo observé mientras ajustaba su cabello, trazaba las cintas y sorbía té con cuidado deliberado. Cada pequeño movimiento llevaba significado. Afirmación de identidad, coraje en acción, reclamación de uno mismo. Miró por la ventana, ojos reflejando la plaza bulliciosa. Creo que he cambiado, susurró, suave pero cierto. No solo cómo me veo, sino cómo me siento. Más fuerte, más valiente, más yo. Sí, dije suavemente. Has estado practicando esto cada día, cada paso. Ahora el mundo solo está poniéndose al día y lo has enfrentado de frente plenamente sin disculpa. Mientras caminábamos a casa, el sol bajando en el cielo, noté el sutil cambio en él, hombros relajados, cabeza en alto, faldas balanceándose naturalmente. Había comenzado a internalizar las lecciones de visibilidad, de coraje, de autoaceptación. Cada mirada de un extraño ya no era una amenaza, sino un espejo, un reflejo de la valentía que llevaba dentro. Esa noche, se sentó en la ventana, cepillando su cabello, ajustando cintas y mirando las luces de la ciudad abajo. Quiero seguir yendo, dijo suavemente. No más esconderme, no más encogerme. Quiero ser yo en todas partes. Y supe entonces que el viaje no era sobre vestidos o collares ya. Se trataba de presencia, coraje y el impresionante acto de habitar plenamente la propia identidad. Con cada paso, cada mirada, cada momento de exposición, se estaba convirtiendo en alguien que podía brillar en la luz, sin miedo, sin disculpa e innegablemente el mismo. Cuando los amigos notan, el fin de semana llegó con una suavidad en la luz, una calma antes de la inevitable confrontación con la realidad fuera de nuestro mundo privado. Estaba frente al espejo de nuevo, ajustando las cintas, alisando la falda, cepillando el collar, gestos que se habían convertido en ritual, sagrados y afirmantes todos a la vez. Cada movimiento llevaba intención, cada mirada una meditación y coraje. Pero hoy había un sutil temblor debajo de la superficie, una premonición de que la comodidad del hogar sería probada por la impredecibilidad de amigos y curiosidad social. Yo creo que lo notarán hoy, susurró, voz temblando, ojos fijos en el reflejo que se había convertido en su compañero constante. Podrían, dije suavemente. Y eso está bien. La visibilidad no es sobre esconderse o aprobación. Se trata de ser plenamente sin disculpa tú. Lo que sea que pase, lo enfrentamos juntos. Caminamos hacia el parque local donde usualmente se reunía con amigos. Las calles estaban vivas con energía de fin de semana, familias paseando, corredores pasando, cafés derramando risa a las aceras. Su agarre en las tintas se apretó, un pequeño acto de control en el remolino de anticipación y miedo. Cuando llegamos, las caras familiares estaban allí, amigos que había conocido durante años, algunos inconscientes de la transformación que había estado cultivando en silencio. Sus ojos se abrieron casi inmediatamente, una mezcla de shock, curiosidad y vacilación. Se congeló,
Las tintas en su cabello captando la luz del sol como diminutas banderas de coraje, la falda balanceándose suavemente como si afirmara su presencia. «¡Guau! Emma», una amiga dijo, voz teñida de incredulidad. Tragó, aliento atascándose en su garganta, y vi el viejo instinto de retroceder parpadear en sus ojos. Pero en lugar de encogerse, se enderezó, ajustó el collar y sonrió. ¿Nervioso? Sí, pero valiente. Sí, dijo suavemente. Soy yo. Una pausa se asentó sobre el grupo, el aire grueso con tensión, curiosidad y preguntas no dichas. Entonces otro amigo se rió suavemente, el sonido llevando calidez en lugar de burla. «Te ves increíble», dijeron. «No esperaba bien esto, pero te ves realmente feliz». El hielo comenzó a romperse. Exhaló lentamente, una temblorosa risa escapando de sus labios. Yo estoy feliz», admitió. «Esto se siente correcto». Durante la siguiente hora, el grupo navegó un delicado baile. Preguntas hechas suavemente, curiosidad templada con respeto, tentativos gestos de aceptación. Ajustó las tintas en su cabello, cepilló un mechón suelto detrás de su oreja y respondió con cuidadosa honestidad, explicando sin disculpa el viaje en el que había estado. Cada palabra, cada gesto era un ensayo en confianza, una pequeña pero profunda declaración de identidad. Lo observé de cerca, notando los sutiles cambios en postura, expresión y tono. Se había ido la vacilación que había plagado sus primeras salidas públicas. Ahora había gracia, ritmo y una quieta afirmación de uno mismo, una manifestación visible del coraje que había estado nutriendo en privado y en pequeños momentos públicos. Para media tarde, el shock inicial se había desvanecido, reemplazado por risa, ligera burla y tentativa camaradería. No entendían completamente cada matiz, pero reconocían la valentía, la transformación y la autenticidad que había reclamado para sí mismo. Ajustó las tintas una vez más, sonrió genuinamente y se reclinó, finalmente permitiendo que una medida de facilidad se asentara sobre él. En el paseo a casa, exhaló, hombros aflojándose, un suave resplandor en sus ojos. «Eso no fue tan malo como temía», murmuró. «Fue liberador. Incluso con todo mirar y preguntas, me sentí visto. Realmente visto». «Sí», dije suavemente. «Y esa es la cosa. El mundo puede notar, puede mirar, puede hacer preguntas, pero nada de eso puede tocar la esencia de quién eres. La visibilidad no es sobre ellos, es sobre ti». Esa noche, se sentó junto a la ventana, cepillando cabello y alisando cintas, reflexionando sobre el día. «Creo que puedo hacer más ahora», susurró. «No más esconderme, no más encogerme. Quiero seguir saliendo, seguir siendo yo». Y supe entonces que el viaje estaba acercándose a su crescendo. No porque el mundo lo hubiera aceptado plenamente, sino porque se había aceptado a sí mismo. Paso a paso, mirada por mirada, interacción por interacción, había comenzado a dominar el arte de existir plenamente sin disculpa en los ojos de los demás. Ya no era solo navegando el miedo. Estaba abrazando presencia, coraje y la radiante vulnerabilidad de vivir auténticamente. Las tintas brillaban en una suave luz de la luna mientras se reclinaba, una serena sonrisa extendiéndose por su cara. Esto ya no era sobre transformación por su propio bien. Esto era sobre reclamar una vida, un yo, y una alegría que ya no podía ser escondida. Plenamente visto, plenamente suya, el aire de la mañana tenía una clara nitidez, luz del sol captando las suaves tintas rosas en su cabello como diminutas señales de triunfo. Hoy no era solo otra salida. Hoy era la culminación de semanas de quieto coraje, pequeñas victorias y lentas deliberadas transformaciones. Estaba frente al espejo, ajustando el collar, cepillando la falda, alisando la blusa, su reflejo ahora un aliado familiar en lugar de una fuente de duda. La persona que le devolvía la mirada ya no era vacilante, ya no frágil con ansiedad. Era deliberada, poise, radiante, plenamente ella misma. ¿Lista?, pregunté suavemente, sintiendo la gravedad del momento. Se volvió, ojos abiertos con una mezcla de emoción y nervios, y asintió. Yo creo que lo estoy», susurró. Su voz llevaba fuerza ahora, un sutil pero inconfundible resplandor de certeza. Salimos, la ciudad viva con energía, calles palpitando con vida, parejas riendo, niños persiguiéndose unos a otros, extraños moviéndose en ritmo apresurado. Y sin embargo caminó a través de todo con una quieta confianza. Las tintas rosas balanceándose suavemente, la falda fluyendo con sus pasos, el collar ajustado pero empoderador.
Cada movimiento era intencional. Cada mirada una declaración silenciosa de que pertenecía plenamente y sin disculpa. Nos acercamos a la plaza de la ciudad, la misma que una vez la había hecho congelarse. Una vez hecha cada mirada sentir como una prueba de supervivencia. Pero ahora cada paso era diferente. Enfrentaba ojos sin vacilación, respondía a susurros con gracia, y se permitía ser plenamente visible sin disculpa. La plaza, una vez intimidante, ahora se sentía como un escenario en el que podía realizar el arte del coraje mismo. Amigos se acercaron, reconociendo la transformación, algunos con shock, otros con calidez. Esta vez no había miedo. Sonrió confiadamente, se involucró abiertamente, rió con facilidad. Preguntas fueron respondidas honestamente, explicaciones dadas sin defensiva. Y con cada interacción, su presencia creció más fuerte, más innegable, más suya. Extraños notaron también. Algunos miraron, algunos susurraron, algunos sonrieron. Nada de eso importaba. Caminó a través de todo como una corriente de suave poder. Delicadas tintas y blusa desmentían la fuerza debajo, la fuerza de alguien que había abrazado cada parte de sí misma. Ajustó su collar ligeramente, cepilló cabello detrás de sus orejas, y se movió con un ritmo que era tanto natural como deliberado. El mundo podría mirar, podría juzgar, podría preguntarse, pero existía plenamente, y esa existencia radiaba coraje. Para media tarde, encontramos un banco tranquilo con vista al parque. Se sentó cepillando su cabello y alisando las tintas, absorbiendo la vida a su alrededor. Yo no puedo creer esto, susurró suavemente, voz temblando ligeramente con asombro. Me siento como yo misma. Realmente yo misma y fuerte. Sí, dije suavemente. Porque lo eres. Has ganado este coraje. Lo has construido paso a paso. Hoy, mañana, cada día después, el mundo notará, pero te mantendrás alta independientemente. Este es tu espacio, tu vida, tu identidad. Sonrió, ojos brillando y susurró casi para sí misma. No más esconderme. No más encogerme. Quiero decir plenamente. Mientras el sol comenzaba a bajar, proyectando cálidos tonos dorados a través de la plaza, se levantó y caminó a través de la plaza una vez más. Una suave brisa levantando las tintas en su cabello. Cada mirada, cada paso, cada sonrisa que ofreció se convirtió en un espejo reflejando el viaje que había tomado. De vacilación a coraje, de escondido a plenamente visto, de incertidumbre a radiante autoaceptación. Esa noche, se sentó junto a la ventana cepillando su cabello, las luces de la ciudad parpadeando abajo. Nunca pensé que podría sentirme tan completa, murmuró. Como si pertenezco finalmente. Y supe entonces que esta historia, este viaje había alcanzado su pleno florecimiento. No porque el mundo la hubiera entendido plenamente, sino porque se había entendido a sí misma plenamente. Cada cinta, cada collar, cada suave blusa y gentil falda se habían convertido en más que ropa. Eran símbolos de coraje, resiliencia y la impresionante vulnerabilidad de vivir auténticamente. Se reclinó, cepillando su cabello una última vez, una serena sonrisa extendiéndose por su cara. Esto ya no era una transformación en privado o un experimento público tentativo. Esto era vida reclamada audazmente. Coraje abrazado whole y identidad vivida sin disculpa. Soy yo, susurró, voz estable ahora, confiada, luminosa, plenamente, completamente. Y nada, ninguna mirada, ningún susurro, ningún miedo puede quitar eso. Y en ese momento, la ciudad, el mundo y el reflejo en el espejo todos se alinearon. Ya no era alguien que temía la mirada de los demás. Era alguien que brillaba en ella. Era plenamente vista, plenamente suya, y el viaje había transformado no solo su apariencia, sino la esencia misma de quién era. Las tintas se balanceaban suavemente en la brisa, el collar ajustado y reconfortante, y sonrió una vez más, sabiendo que se había convertido en todo lo que había anhelado ser, sin miedo, radiante y sin disculpa a ella misma.